Nuestra invitada del día es la médico psiquiatra Marely Bravo Muñoz. Ella es licenciada en medicina y maestra en ciencias médicas. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy el doctor Miguel Nandayapa. El día de hoy me invitaron para conducir, estar al frente de este gran programa de la Universidad IEXPRO, lo cual es muy grato y es un honor. Como parte también de esta fase de la cruzada, estamos pues participando con mucho gusto. El día de hoy presentamos la conferencia denominada ¿Qué hacer si tengo un familiar con ideación suicida? Que ya se irá explicando que la ideación es una de las etapas de la acción suicida. Esta conferencia está a cargo de la médico psiquiatra Marely Bravo Muñoz, quien es nuestra invitada de honor y se encuentra al otro lado de la pantalla. Buenas tardes, doctora. Gracias por acompañarnos y por apoyarnos a promover la salud mental. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Me da gusto estar con ustedes. El año pasado creo que también fui invitada y me da mucho gusto continuar con las pláticas. Pues nos da mucho gusto y es un honor tenerla como invitada. Y para todos los que nos siguen, en nombre de la comunidad IEXPRO, les damos la más cordial bienvenida a este segundo evento de la cuarta fase de la segunda cruzada por la prevención del suicidio, Conecta con la vida, perdón, que dio inicio el pasado viernes 1 de septiembre y culminará el pasado 30 de septiembre, el sábado 30 de septiembre, organizado por nuestro Centro de Atención Psicológica de la Universidad IEXPRO. Para nosotros, para la comunidad universitaria, es fundamental realizar estas actividades de promoción de la salud mental, programando ese tipo de eventos, buscando contribuir a elevar la cultura sobre la importancia de la salud mental y el bienestar mental en general, del funcionamiento óptimo de la prevención de enfermedades físicas y mentales, y sobre todo ayudar a que se reduzca el estigma presente aún sobre este tema. Por eso, la Universidad IEXPRO se une en esta campaña Conecta con la vida, porque consideramos que la salud mental es clave para una vida plena y sobre todo para una sociedad más saludable. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a presentar la reseña curricular de nuestra invitada de honor y al mismo tiempo agradecerle en nombre de todos los que conformamos la Universidad IEXPRO el que nos acompañe en tan interesante tema. La doctora Marely Bravo Muñoz es licenciada en medicina, también cuenta con una especialidad en psiquiatría, asimismo la maestría en ciencias médicas y es miembro del Consejo Mexicano de Psiquiatría, además de participar activamente como investigadora en el tema de neurociencia. Tenemos una audiencia lista para escuchar la doctora Marely. ¿Por qué es importante el tema de hoy? Uy, es súper importante porque ya hemos visto las cifras. De hecho, em, tengo reservado un espacio también para hablar sobre las estadísticas, sobre el suicidio en México, y creo que lo más importante es para generar conciencia y para saber qué tengo que hacer, cómo voy a actuar. Y también para desmitificar, ya que hay muchas personas que consideran que si hablo del suicidio, puedo despertar esa idea suicida, pero creo que hay muchas cosas que podemos abarcar. Correcto. Bueno, pues podemos iniciar. Estaremos Perfecto, atentos. muy bien. Voy a empezar entonces. Aquí está. Ok, bien. Gracias nuevamente por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes. La plática es sobre qué hacer si tengo un familiar con ideación suicida. Recordemos entonces que la ideación es el conjunto de pensamientos que aparecen de manera a veces progresiva, lenta y que está relacionada con dejar de existir, con cómo le voy a hacer
para ya no estar en este mundo porque hay algo que me está doliendo mucho. Entonces empiezo a generar una serie de pensamientos que al principio pueden ser solamente como pequeñas alarmas en donde digo, ojalá me muriera, ojalá desapareciera, estoy muy cansada, estoy sufriendo mucho por lo que sea que me esté pasando. Ay. Bien, entonces, conflictos de interés. He impartido pláticas y conversatorios en reuniones médicas, nacionales, internacionales, y he participado en la dirección y evaluación de investigación científica en diferentes institutos de investigación. Actualmente participo como ponente en los laboratorios de Asofarma y de Lundbeck. No estoy en la nómina de la institución que me invita a la plática y el objetivo de esta información, de esta plática, es solamente para fines informativos, actualización médica, representa parte de mi experiencia clínica y las sugerencias en el manejo médico con base en la evidencia científica. Nuestros objetivos son el panorama actual sobre el suicidio en México, los comportamientos suicidas, cómo actuar y las conclusiones. Entonces, lo primero que hice fue, cuando me invitaron a esto, con este tema, fue buscar en internet solamente para mostrarles el panorama general, en donde lo primero que hice es, ok, voy a ponerlo así, ¿qué hacer si tengo un familiar con ideación suicida en México? Y aparece en el buscador un número de teléfono al que podemos hablar. Y después, ¿qué hacer si tengo a mi familiar con ideación suicida en Chiapas? Y aparece el mismo teléfono. Pero también aparece una noticia en donde dice que Chiapas es el primer estado del país en contar con una clínica para la prevención del suicidio en adolescentes, como lo podemos ver en esta diapositiva. Esto fue publicado en agosto del 2021. Personalmente, yo no he tenido contacto con la clínica. Comentan que es una clínica de emergencias mentales para el adolescente y que está en el Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa. Entonces, pero es importante saber que tenemos esa opción. ¿Cuál es el panorama actual sobre el suicidio? Es un problema de salud pública en todo el mundo. Se ha reportado, según la OMS, que cada 40 segundos alguien muere por suicidio. Entonces tenemos que preguntarnos por qué la gente se suicida, y se suicida principalmente por trastornos psiquiátricos. Dentro de ellos está la depresión. La OMS menciona que existen 322 millones de personas viviendo con depresión actualmente y se reporta que 800,000 muertes son por suicidio y estas están asociadas a depresión. Se han hecho análisis estadísticos y se concluye que por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos de suicidio no letales. Hay personas que se están autolesionando y hasta más del 77% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos como México. Y estas cifras son alarmantes porque consideremos que nuestros países emergentes son países que sufren violencia, que sufren abandono, pobreza. Las condiciones de salud no son adecuadas y si a esto nosotros le agregamos la depresión y las muertes por suicidio, entonces el problema se hace cada vez más grande. ¿Qué pasa con el suicidio en México? En el 2021, según el INEGI, sucedieron 8,351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país. Esto representa una tasa de 6.5 por cada 100,000 habitantes, aunque descubrieron que los hombres de 15 a 29 años son el grupo con más riesgo, ya que ocurren 16.2 suicidios por cada 100,000 hombres entre estas edades. Entonces, el suicidio en personas de 15 a 29 años constituye la cuarta causa de muerte. Esta es una gráfica obtenida del INEGI del 2021, en donde, si podemos observar, se ven 3 barras. La primera barra es el total de suicidios, la segunda, bueno, la barra de color verde fuerte, verde limón, es la cantidad de hombres y verde claro la cantidad de mujeres. Si podemos observar en esta gráfica, veremos que el pico máximo de suicidios se encuentra entre las edades de 15 a 29 años.
y hasta 16.2 por cada 100.000 habitantes son los que se suicidan, y estos son principalmente hombres. En todas las gráficas observamos que los hombres se suicidan más que las mujeres, aunque las mujeres tienen más intentos suicidas no consumados. Si se analiza sobre las principales causas de muerte en la población de 15 a 29 años, vemos el total y vemos dividido por hombre y por mujer, por género. Entonces, la tercera causa de muerte en la población de 15 a 29 años son las lesiones autoinfligidas o los suicidios. Y en la mujer es la quinta causa de muerte. Por otro lado, al hacer el análisis poblacional, nos damos cuenta que en Chihuahua, en Chihuahua se suicidan más que en el estado de Guerrero. Chiapas se encuentra a la mitad. Los métodos de empleo para el suicidio han sido principalmente ahorcamiento, estrangulación o sofocación. Esto lo han utilizado tanto hombres como mujeres. El que menos utilizan es el envenenamiento por analgésicos, por drogas, entre otros. Ahora, es importante saber, cuando hablamos de suicidio, cuáles son los factores de riesgo. Y se ha observado en esta revisión que los trastornos psiquiátricos tienen el efecto más fuerte sobre las tasas de suicidio en todos los modelos de ciclos de vida. ¿Cuáles son los padecimientos que están más relacionados? Principalmente está la depresión, el trastorno bipolar en sus dos fases, tanto en la fase de manía como en la fase depresiva, los trastornos psicóticos como la esquizofrenia, los trastornos por uso de sustancias, la epilepsia, la lesión cerebral, y también existen otros factores, predisponentes como el intento suicida previo, el abuso sexual infantil, los antecedentes familiares de la conducta suicida y pérdida de uno de los padres por suicidio en la primera infancia. En este mismo artículo se analizaron entonces cuáles eran los factores de riesgo y cuáles eran los factores de asociación. Entonces, se dieron cuenta que existen factores individuales, factores de riesgo individuales y factores de riesgo ambientales. Dentro de los factores de riesgo individuales, los más importantes son los genéticos y epigenéticos. Esto significa, tengo un familiar de primer grado, tengo un tío que se suicidó, o en el pasado las personas solamente decían, no sé, se colgó. No sabemos por qué, pero de pronto apareció colgado. Entonces, el tener también una historia familiar, los eventos, las adversidades que ha vivido el paciente, los trastornos psiquiátricos, las enfermedades mentales severas, y si observamos la depresión y las enfermedades mentales son factores de riesgo que se hacen más fuertes en la adolescencia y en la edad adulta. Hay otros factores de riesgo de manera individual que se presentan en los adultos mayores, como el uso de sustancias y los problemas físicos como las discapacidades. Pero también existen factores de riesgo ambientales, como vivir en un ambiente social con mucha discriminación, con pobreza, con aislamiento social, los eventos de la vida que pase cada paciente, porque en la vida, en la consulta diaria, vemos pacientes que tienen experiencias muy diferentes, y también influye las herramientas de afrontamiento de cada paciente. Hay personas con mucha resiliencia que también tienen su base genética y epigenética. Entonces, si tenemos personas que han tenido eventos de la vida que han sido complicados, historias de abuso sexual, de violencia, actualmente todos estos fenómenos relacionados con el narcotráfico también han influido mucho en el índice de suicidios. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son tener un intento suicida previo, padecer un trastorno psiquiátrico, tener una enfermedad crónica,
y sobre todo si esta enfermedad crónica provoca dolor. Las personas que tienen lesiones en la columna, que tienen cáncer, o que personas que padecen una enfermedad o una incapacidad física o un padecimiento que es degenerativo y que no tiene cura. Esto lo vemos, por ejemplo, en las personas que son recién diagnosticadas de síndromes demenciales, pero que todavía tienen la cognición, como la enfermedad de Parkinson, como las demencias, en donde todavía tienen las capacidades en las etapas iniciales para tomar decisiones. Las enfermedades como las esclerosis múltiples. Entonces son padecimientos que por sí solos, al ser padecimientos neurológicos, ya tienen factores de riesgo para la depresión y la ansiedad, y al paciente saber, cuando el paciente sabe que es una enfermedad degenerativa y que no tiene ninguna cura, pueden llegar a cometer suicidio. También el consumo de sustancias, todas las sustancias, y bueno, incluyendo el alcohol, aunque esté socialmente aceptado, es una sustancia de abuso. Y también otro factor de riesgo es pertenecer a grupos de alta vulnerabilidad, como personas de la comunidad LGBT o que tengan VIH, antecedentes de abuso, abuso físico, abuso sexual, abuso económico, personas que viven solas, que están en refugios, los viudos, entre otros factores. Pero también se han descrito factores protectores, como contar con una buena red de apoyo. ¿Qué es una buena red de apoyo? Aquellas personas en las que yo sé que puedo contar, que puede ser mi mamá, mi hermano, mi pareja, mis amigos, mi médico, tener una red de apoyo en donde yo sienta que estoy segura. También las relaciones interpersonales que tengan vínculos afectivos sanos y sólidos. Esos son factores protectores. Hay personas que no tienen la capacidad para generar vínculos afectivos sanos. Y esto ha sido producto de un trauma constante. Personas que tienen relaciones inestables, ambivalentes, en donde se sienten inseguras, solas, abandonadas, y estos pueden ser factores de riesgo. Otro factor que se considera un factor protector son las creencias religiosas o espirituales. He tenido muchos casos de pacientes que me dicen: doctora, yo no me quito la vida solo porque sé que iré al infierno, o que estaré en el limbo, o, o que Dios me va a castigar. Entonces, cualquier creencia religiosa o espiritual puede ayudarnos a, a generar como una fortaleza para que yo pueda descubrir el sentido de la vida. Otro factor protector es tener un hogar, ya que esto nos da todo el concepto de hogar, ya que esto nos puede dar una sensación de bienestar. Y obviamente tener las condiciones básicas de seguridad, como tener una casa, tener alimentación, salud física, salud mental, saber que mis necesidades básicas están resueltas. Tengo muchas personas que me dicen: doctora, me siento muy triste, pero estoy entre seguir viva o alimentar a mi hijo. ¿Qué tengo que hacer? Pues alimentar al hijo, y yo a ver cómo vivo, a ver cómo le hago para alcanzar otro día. Y esto es porque ellos tienen condiciones de vida que son bastante complicadas. Entonces, nosotros tendríamos que identificar cuáles son los comportamientos suicidas. Primero, tenemos que identificar cómo la población de riesgo. Ya nos dimos cuenta por el aspecto estadístico que la población de riesgo son los adolescentes, de los 15 a los 29 años. Entonces nosotros, como papás, como maestros, como personas que están relacionadas con la salud, tenemos que preguntar de forma intencionada a veces: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los cambios de conducta que ha presentado? Porque imaginemos, me ha pasado muchos casos en donde me dicen: doctora, yo estaba bien, sin embargo, o mi hijo estaba bien, pero desde que me mudé a esta ciudad ha tenido cambios en su estado de ánimo,
está más triste, se aísla y ya no quiere hablar conmigo. Entonces, uno de los comportamientos suicidas son el cambio de conducta que es evidente y también el cambio del estado de ánimo ante los eventos nuevos o ante eventos dolorosos. Muchos casos de pacientes como se murió mi mamá y después de eso yo siento que no puedo seguir adelante. Y empiezan a tener un discurso en donde no necesariamente dicen me quiero matar, pero dicen ya quiero estar con mi mamá. En donde empiezan a hacer planes a veces para el suicidio, empiezan a pensar, voy a buscar el árbol más bonito para matarme. Tengo una paciente que empezó a tejer y a bordar, a tejer el, el hilo o la soga con que quería hacerse daño. Cuando el paciente también menciona que siente ser una carga para los demás, cuando dice, ¿para qué nací? Yo no entiendo por qué estoy en este mundo, cuál es el objetivo de mi vida, ojalá muriera, ojalá desapareciera, quiero dormir y no despertar. Tengo un paciente que me dice, doctora, la única esperanza que tengo de mi vida es que en cualquier momento puedo matar. ¿Esto qué me indica? Que en realidad está sintiendo un dolor profundo y llega a la desesperanza. Entonces, también podemos observar otros cambios de conducta que no necesariamente parecieran ser tan alarmantes, como personas que me dicen, mi papá se fue a vivir a Estados Unidos porque se cruzó de mojado. Yo estoy aquí, en Chiapas. Sin embargo, he observado que mi hijo o mi hija de 15 años últimamente ha empezado a consumir alcohol. O desde que se fue el papá está consumiendo drogas y antes no lo hacía. O si ya consumía alcohol, de pronto empieza a tomar más y más y más. Entonces, estos cambios de conducta, nosotros como familiares tenemos que identificarlos y darles el acompañamiento. En algunas ocasiones, el paciente puede llegar a tener un discurso perseverativo sobre buscar venganza, sobre estoy enojado, mamá, ¿por qué me tuviste? ¿Por qué me trajiste a este mundo si iba a venir a sufrir? O por ejemplo, no sé, casos en donde el familiar muere por un secuestro. Entonces, muchas veces la forma del comportamiento suicida se puede observar al escuchar, mamá, voy a ir a buscar a esas personas que le hicieron daño. Tienen deseo de venganza o pueden llegar a tener conductas impulsivas, como comprar cosas de manera imprudencial o regalar cosas sin que éstas estén en el contexto de un trastorno bipolar. Tienen compras imprudenciales o pacientes que me dicen, doctora, es que sucedió que de pronto mi hijo empezó a regalar su Xbox, regaló su ropa, regaló sus tenis. Entonces, la familia se dio cuenta de que había algo que no estaba bien. Y esto puede ser porque a veces utilizan estas conductas como una forma de despedida o tienen actos como le hablan a la abuelita o le hablan al hermano en la madrugada para decirle, oye, te quiero mucho, siempre vas a estar conmigo. En otras ocasiones pueden llegar a tener conductas temerarias. Esto significa que empiezo a salir de fiesta muchas veces y tengo actividad sexual con un desconocido. O hago conductas que jamás había hecho, pero estas conductas están, el origen principal es la depresión o en otras ocasiones son las ideas de desesperanza y muchos pacientes lo utilizan como la despedida, como doctora, tengo mi lista de cosas que quiero hacer, quiero ir a 3 conciertos, quiero ir al cine, quiero ver el próximo estreno, quiero estar como preparándome para la muerte. A veces pueden llegar a tener episodios de agitación psicomotriz o mucha ansiedad que la podemos ver como preocupación constante sobre el presente, sobre el futuro. A veces esta ansiedad llega a ser tal que me han dicho algunos pacientes, doctora, tengo mis ahorros y he pensado usar esos ahorros
para dejar comprado mi cajón en el que quiero que me entierren o para mi urna. Entonces empiezan a pensar cada vez más en la muerte hasta estructurar todo la planeación suicida. Las ideas de desesperanza son cada vez más fuertes, pueden llegar a tener aislamiento y cambios en el ciclo vigilia-sueño. Las personas no duermen o empiezan a dormir mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como familiar? Veo a alguien que tiene estos síntomas ante un evento nuevo o inesperado o que sea muy doloroso para la persona con la que estoy conviviendo. Recordemos que todos percibimos nuestra realidad de formas distintas y hay ejemplos que les pongo a mis pacientes. En este momento estamos aquí. De pronto aparece una rata. ¿Cuál es mi actitud ante la rata? Me enojo, agarro un palo y empiezo a golpear la rata. Ok, esa es una actitud. Otra actitud es, me desmayo. Es demasiado el impacto de la rata que me desmayo. O otra alternativa es, salgo corriendo. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué si es la misma rata actuamos de forma diferente? Y esto está basado en toda mi historia personal. Hay personas que me dicen, doctora, platique con mi hija porque mi hija se quiere matar porque la dejó el novio. Ok, esto tal vez para nosotros como papás es, por Dios, solamente es un novio. Ok, pero para la persona es la pérdida del vínculo más grande que hasta ese momento había llegado a tener. Tal vez fue la primera relación sexual, tal vez vivieron un aborto en silencio, nadie supo nada. Tal vez habían fantaseado con casarse. Entonces nosotros tenemos que aprender a darle la validez afectiva a las personas con las que convivo. Y si de pronto mi hijo, mi hija, mi primo, mi hermana, alguien me dice, oye, no la estoy pasando bien, o yo observo que ante un cambio, aunque sea pequeño, un cambio como se incendió mi casa, como me robaron mi coche, poncharon la llanta del coche, perdí algo importante para mí. Recordemos que todos vemos la realidad de forma diferente, aunque sea la misma realidad, percibimos de forma diferente. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué voy a hacer? Primero, yo como familiar tengo que identificar los signos de alarma, viendo, conviviendo con mi persona y platicando, clarificando lo que está sucediendo y validando las emociones del otro. Como, oye, ¿qué te está sucediendo? ¿Cómo puedo ayudarte? Y sobre todo preguntar de manera directa. En muchas ocasiones me dicen, ay doctora, hasta me dicen los pacientes, doctora, ¿puedo pasar unos minutos antes, pero que mi hijo no sepa? Entonces, ok, bueno, pasa y me dice el paciente primero, doctora, es que lo traigo porque encontré una carta en donde decía que se quería matar, pero no le quiero decir nada porque no quiero que no quiero ser yo la persona que le empiece o que le destape la puerta del suicidio. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es hablar sobre esto, es saber que todos los seres humanos nos frustramos, que es esperado tener frustración, que nuestro cerebro tiene la capacidad para aprender a tolerar la frustración. Hay personas que se frustran más, personas que se frustran menos, pero tenemos que aprender a hablar con claridad sobre el suicidio. Y y preguntarlo, hijo, hija, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte a resolver esto que sientes? ¿Has tenido o has pensado en hacerte daño? ¿Cómo te sientes contigo mismo? Y entonces yo escucho, y si de pronto mi hijo me dice, mamá, me he sentido muy mal, tengo ganas de hacerme daño, he tenido ganas de golpear o de gritar, entonces escucho y acompaño, no regaño, no regaño, porque es algo muy común que llega mi hijo, mi hija y me dice, oye, mamá, me siento muy triste porque el Juanito, pues ya no ando con el Juanito, siento que me quitaron algo, que siento que me muero. A veces nosotros como papás actuamos de formas en donde, hijo, pero, o hija,
No más era el Juanito, no te vas a morir de esto, ni me estés hablando de la muerte, porque eso no, ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa, báñate, etcétera. Entonces, lo que estoy haciendo es invalidando la emoción de la persona que sufre. Yo tengo que escucharle y si no tengo nada que decir, entonces, si no sé cómo actuar en ese momento, entonces solamente escucho, acompaño y digo, estoy contigo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para resolver este conflicto? Identifico esa situación y retiro los posibles objetos de autolesión. Si estoy yo sola en casa con mi adolescente y escucho esto, abrazo, acompaño y en ese momento identifico mi red de apoyo. ¿Quiénes están? Ok, estoy yo, mi hija, le hablo a mi hermana, oye, vente para acá, necesito que me acompañes. Mientras estoy hablando, le digo le mando un mensaje, le hablo a mi hermana, quiero que me escondas, que en cuanto llegues a mi casa me escondas todos los cuchillos, que todas las sogas las guardes y yo me quedo pegada de mi familiar. En este momento, lo más pronto posible, tengo que asistir con mi médico familiar o el servicio de salud más cercano. Tiene que ser médico. ¿Por qué tenemos que utilizar como primera opción la medicina? Porque esta persona sin duda necesita tratamiento farmacológico y psicoterapia. Si voy rápido al médico familiar, a mi centro de salud y me dicen, ok, el médico tendrá que hacer una referencia o puede iniciar tratamiento y también yo tengo que solicitar una valoración clínica por el servicio de salud mental. Tiene que ser así la secuencia, porque persona que piensa en la muerte o que ya tuvo un intento suicida es alguien que tiene más probabilidades de tener un segundo intento suicida. Entonces, nuestra función es ayudar a la contención y en algunas ocasiones la contención verbal no es suficiente, necesitamos contención química. Necesitamos identificar si mi paciente, mi adolescente está consumiendo sustancias o está deprimido o está ansioso o tiene algún padecimiento. Entonces, hice una búsqueda porque hace como unos meses estuvo como de moda la mala praxis, los análisis sobre la mala praxis por la Federación Mexicana de Psicología. Y esto es algo que yo quiero que llegue el mensaje porque la Federación Mexicana de Psicología pone como alerta a los psicólogos que realizan mala praxis. Como la angeloterapia, la ayahuasca, la biocibernética, el coaching que está así de moda, las constelaciones familiares, la cristaloterapia, digitopuntura, feng shui, flores, hipnoterapia. Todas estas alternativas terapéuticas son consideradas por la Federación Mexicana de Psicología mala praxis porque no hay una base científica para esto. De hecho, ya se está intentando regular más también hasta los influencers, porque hay influencers que están emitiendo su opinión o dando terapias cuando no tienen la capacidad académica para realizarlo. Entonces, bueno, esto es lo que dice la Federación Mexicana de Psicología, en donde la numerología, la terapia regresiva, terapia vibracional, la psicología metafísica, etcétera, etcétera, estas no son buenas prácticas de psicología. Entonces, les pongo también que esto los va a bombardear más a la población en general y más a los jóvenes. Esto es algo que nos llamó mucho la atención a la comunidad psiquiátrica. ¿Por qué? Porque tienen una psicoterapia asistida con psicodélicos. Esto es terrible. Porque imagínense que tenemos un paciente de 16 años que nunca ha consumido sustancias, pero va a esta psicoterapia asistida con psicodélicos. Y se anuncia como plantas sagradas en México. Entonces, estos son factores de riesgo también. Por eso nosotros tenemos que identificar qué voy a hacer con mi familiar y a dónde lo llevo.
Esta receta que vemos aquí al lado, la recibí el día de hoy. Atendí a una paciente. Y este es el tratamiento que le dieron, que lo dio un enfermero o enfermera, alguien que se dedica a la enfermería, que está dando tratamiento para un episodio psicótico, para alguien que no está en esta realidad. Entonces, quiero que seamos muy conscientes sobre qué hacer ante estos problemas. Por eso me regreso, cómo actuar. Identifico signos de alarma, hablo con mi familiar, pregunto, escucho, acompaño, retiro los objetos de autolesión, busco mi red de apoyo, voy con mi médico familiar o al servicio de salud más cercano y solicito una valoración clínica por el servicio de salud mental. Tiene que ser médico la primera persona que atienda esto, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? No estamos peleados con la psicología, no. Lo que tenemos que hacer es buscar nuestra red de apoyo. Vamos con el médico porque sin duda va a necesitar tratamiento farmacológico y psicoterapia. Siempre estos dos tienen que ir acompañados. ¿Por qué? Porque la psiquiatría es una rama de la medicina que puede intervenir y utilizar fármacos para ayudar a la regulación o a la estabilidad neuronal. Y por otro lado, la psicología eh, es una especialidad, es una licenciatura que se caracteriza por el estudio de las diferentes alternativas que tengo, de las diferentes opciones para poder reestructurar el esquema del pensamiento en nuestros pacientes, de tal forma que de esta manera podemos ayudarle para que reestructure todo su esquema de pensamiento, pero también los fármacos pueden hacer que esta reestructuración sea mucho más rápida. Ahora, brevemente, hablaré sobre el trastorno depresivo mayor, ya que nos dimos cuenta que es una de las principales causas de suicidio en el mundo. Entonces, les recuerdo que, según la OMS, hay más de 322 millones de personas en todo el mundo que sufren depresión. Y hasta el 15% de los adultos experimentarán depresión durante su vida, aunque sea una vez. Y menos de la mitad de los pacientes diagnosticados con depresión reciben tratamiento adecuado. Por eso tenemos que apoyarnos siempre de la medicina. Ok, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Los criterios del DSM-4, del DSM-5 dicen lo siguiente, que son 5 o más de los siguientes síntomas presentes durante al menos 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo, y al menos uno de los síntomas tiene que ser estado de ánimo triste o deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, o la pérdida de interés o del placer, que a esto le llamamos anedonia. El paciente ya no disfruta como antes, pero ojo, tiene que ser durante 2 semanas, porque es totalmente esperado que si el día de hoy me sucede un evento desafortunado, me pueda sentir triste. Me siento triste 1 hora, 2 horas, se perdió mi teléfono. Ahí está. Iba caminando, fui al mercado, se perdió mi teléfono, entonces puedo sentirme triste. Y puede estar sin interés de nada el resto de la tarde, porque esto sé que implica que tengo que comprar un nuevo teléfono, tengo que cancelar todas las aplicaciones, hacer ajustes, me puedo sentir triste. Eso no es depresión. Esto es un episodio nada más del ánimo triste que tiene un factor desencadenante. ¿Cuándo consideramos depresión? Cuando por al menos durante 2 semanas hay persistencia de ánimo triste la mayor parte del día, casi todos los días, o hay anedonia. Es decir, no estoy disfrutando lo que estoy viviendo. Pacientes me dicen, doctora, fui a ver la película de Barbie. Estuve esperando desde que salió, yo quería ir a ver Barbie y resulta que estuve como 10, 15 minutos y me empezó a dar calor, me dio mucho comezón, empecé a sentirme ridícula al estar viendo allí Barbie, ya estoy grande, ¿para qué estoy aquí? Órale, me fui. Entonces observamos que hay una pequeña reactividad afectiva y después se pierde el interés. Entonces puede existir también pérdida o aumento de peso, puede existir hasta el 5% de aumento de peso o pérdida de peso, sin dietas y sin nada, simplemente se va el apetito
y puedo perder peso o aumentar peso. Puede haber insomnio o hipersomnia, es decir, estoy durmiendo mucho, agitación o retraso psicomotor o lentitud psicomotriz, pacientes que me dicen, estoy en mi trabajo y de pronto me hablan y como que me cuesta trabajo conectar, no sé, tengo mis expedientes, los voy a llevar a un lugar, me equivoco, me siento muy lenta. Puede haber fatiga o pérdida de energía, también sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Paciente que tiene depresiones es alguien que se siente culpable todo el tiempo y empieza a culparse por cosas que están en el pasado desde hace mucho. Personas que dicen, doctor, es que me siento culpable porque una vez dejé afuera a mi perrito y casi se me pierde. ¿Cuándo pasó eso? Ya pasó hace como unos 3 años. O me siento culpable porque me enojé con mi mamá y, y nunca le pedí perdón. ¿Cuándo pasó eso? Eso fue cuando cumplí 15 años. Entonces empezamos a tener como pensamientos concatenados, relacionados a un pasado doloroso en donde hace que yo me sienta culpable. Y hay una disminución en la capacidad para pensar o concentrarse y pueden haber pensamientos de muerte recurrentes. Pero si ustedes observan, estos síntomas de depresión son bastante interesantes porque hasta esta fecha no hay solamente un tipo de depresión, podemos tener diferentes tipos de depresión. Hay depresiones que son más anérgicas, en donde el paciente está más apagado, y hay depresiones en donde el paciente tiene hasta agitación psicomotriz, se pone a hacer muchas cosas y tiene insomnio, pero en realidad está deprimido. Por ello es importante una valoración. Ahora, ¿qué dicen las guías de tratamiento? Porque muchas personas en estas épocas están con la idea de prefiero consumir algo natural, por eso mejor voy a la ayahuasca. O prefiero tomar o elegir para mis problemas de sueño unas gotas de cannabis porque son naturales. Entonces, esta es una guía de tratamiento de la Red Canadiense de Tratamiento de Trastornos del Estado de Ánimo y de Ansiedad. Esta revisión fue en el 2016 y dice, ¿a quién debo de tratar con farmacoterapia? O sea, con tratamiento tomado. Y entonces, concluye que se tiene que dar tratamiento a las personas que tienen trastorno depresivo mayor, moderado o severo. Y el tratamiento son antidepresivos, que pueden ser de segunda generación, antidepresivos de segunda generación como primera línea de tratamiento. Y si de pronto vemos un paciente con depresión en una severidad leve, entonces podemos dar psicoeducación, el manejo en casa y tratamientos psicológicos. Pero recordar, no cualquier tipo de terapia. Por eso tenemos que identificar bien el perfil de cada paciente. Si tengo un paciente que tiene tendencia a la ansiedad o que tiene una fobia social, desde antes cae en depresión y de pronto le digo, vaya usted a terapia de grupo, este paciente se va a colapsar. Entonces tenemos que identificar y perfilar bien a cada paciente. Y ojo, estas guías son las que tienen más evidencia y la primera línea de tratamiento es el tratamiento antidepresivo. Entonces creo que sería muy bueno que tengamos este conocimiento para que no tengamos miedo a los fármacos. Personalmente, o platicamos con nuestros grupos de amigos psiquiatras, me generan no más inestabilidad, más inseguridad o más miedo tomar los fármacos antibióticos, porque se está generando una gran resistencia a antibióticos que tomar antidepresivos. Los antidepresivos realmente nos ayudan a cambiar nuestra vida. Y bueno, finalmente como conclusiones son, una, los suicidios son prevenibles, podemos trabajar en ellos, necesitamos mejorar nuestra red de apoyo y nuestra comunicación. Segunda conclusión, el hablar de suicidio no induce a consumar el suicidio. El hablar de suicidio me ayuda a conocer cuál es la intencionalidad de la persona con la que convivo. Después tengo que buscar ayuda inmediatamente.
saber que esto requiere tratamiento multidisciplinario. No se va a dejar solamente con una sola especialidad. En ocasiones tenemos que recurrir, aparte del psiquiatra, aparte del psicólogo, en ocasiones recurrimos al nutriólogo o al médico internista. Entonces tenemos que formar un equipo multidisciplinario, pero recordar siempre que la participación de la psiquiatría y la psicología es fundamental para el tratamiento de la ideación suicida y para la prevención. Entonces, bueno, para concluir, solamente les recuerdo una frase de Albert Camus, en donde dice que el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos. Esto a mí me recuerda que todos los días tengo que trabajar en la aceptación, en el compromiso, en la resiliencia, en el agradecimiento por estar todavía con vida. Y bueno, creo que ya podemos pasar al área de preguntas si ustedes lo desean. ¿Hola? ¿Proporcionó? Vamos Sí. a leer entonces las preguntas que nuestro público ha realizado. La primera pregunta es, si un familiar intentó suicidarse, ¿puedo atenderlo en casa o tengo que internarlo? Excelente pregunta. Se necesita evaluar la letalidad, porque como les comento, la primera causa, o sea, una de los principales factores de riesgo son los trastornos psiquiátricos, pero hay algunos padecimientos que tienen, como los trastornos de personalidad, que uno de los rasgos de este trastorno es las autolesiones y los intentos suicidas recurrentes de muy baja letalidad. Entonces, identifico la letalidad. Si mi paciente se intentó suicidar con un litro de Gramoxone, ok, se queda, o lo ideal es que permanezca en un hospital psiquiátrico. Si mi paciente tuvo la intención de quitarse la vida, no sé, con algo de plástico, con una letalidad baja, también tengo que identificarlo, pero sabemos que la letalidad es diferente. Casos como estos, en donde se caractericen por el bajo control de impulsos, se puede dar tratamiento, terapia constante y seguimiento en casa. Alta letalidad necesitaría un hospital psiquiátrico. Ok, muy bien, entonces tendría que valorar la alta o baja letalidad de la intención, ¿no? Siguiente pregunta sería, ¿una situación extrema sin antecedentes puede generar una ideación suicida? Sí, sí puede generar una ideación suicida. Esto es uno de los cambios en la vida. Por ejemplo, abusos sexuales, eh, lo de los narcos, de verdad, todo esto, toda esta situación con la inseguridad, sí puede generar como la ideación suicida. Aún sin antecedentes, muy bien, muy Ujú. interesante. Siguiente pregunta es, ¿qué hago si mi red de apoyo, en este caso mi familia, realmente no me brinda apoyo, sino me causa más conflicto? Entonces nos regresamos a replantearnos, entonces, ¿cuál es mi red de apoyo? Tengo yo que buscar esa red de apoyo. ¿Quién puede ser? Mi profesor, mi amistad. Hay grupos, puedo hablar a este grupo en una diapositiva, como a la línea de apoyo, porque necesito de alguien que me dé acompañamiento. Lo ideal en ese caso sería trabajar en la psicoeducación de toda la familia, pero entiendo que hay familias que, que no están listas para hablar del suicidio. Entonces, en este caso tenemos que buscar la red de apoyo, un puntito de apoyo, la persona que sea, pero que nos pueda ayudar a sostenernos en este momento. Muy bien, muy gracias, maestras. Pues también nos gustaría que nos consideraran una red de apoyo, lo que es este proyecto. Siguiente pregunta es, ¿la persona expresa abiertamente que se quiere suicidar o generalmente lo mantiene en silencio? Mm, Hay de los dos tipos. He tenido casos de personas que no,
no dijeron ni una sola palabra hasta que de pronto les encontraron en casa y ya se había tomado todos los medicamentos de la abuela. No necesariamente. Hay una imagen muy bonita hace tiempo de cuál es la cara del suicidio, de la persona que va a suicidarse, cuáles son los síntomas que podemos ver, los signos físicos, y no existe. Hay gente que un día se está riendo, eso lo recuerdo muy bien hace tiempo, en donde tenemos un compañero que él estaba, él estaba muy bien, él llegó al examen, hizo las bromas de siempre y resulta que en la tarde nada más nos avisaron que se había suicidado. Entonces, esta es la experiencia personal, sin embargo, no tenemos como un cuadro clínico característico y nada más. Ok, entonces, pues hay que estar siempre atentos, ¿no? No hay una señal Solamente evidente. atentos. La comunicación es importante, el vínculo que genero con mi hijo. ¿Por qué me centro más en los adolescentes? Porque la mayoría son adolescentes. Tenemos que recordar que su sistema de maduración cerebral está en proceso. El niño de 15 años, chico de 15 años, hace 10 años estaba aprendiendo todavía a hablar. Entonces, a controlar sus esfínteres. Son chicos que todavía están en el proceso del neurodesarrollo. Adelante. Ok. Siguiente pregunta. Después del suicidio de una persona, ¿hay que atender a los familiares también? Sí, sí, es muy importante darles acompañamiento, porque el duelo es difícil para todos. Para alguien que se suicida es todavía más difícil. Y muchas de las familias se sienten culpables. Entonces sí es importante el acompañamiento. En este caso se utiliza como primeras opciones la terapia psicológica, una terapia de familia. Muy bien. Siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer si la persona no quiere ayuda? Interesante pregunta. Interesante, y eso es lo que se está comentando en los países del primer mundo. Por ejemplo, Suiza ha aprobado que podemos acudir a un suicidio asistido, Mm. porque ellos consideran que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de decir, ya no quiero vivir. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, esto se hace en el primer mundo. Aquí en México, nuestra obligación como médicos es identifico ideación suicida y tenemos que enviarlo al especialista. Entonces, identifico que mi familiar tiene una ideación suicida y tengo que llevarle. Tengo que acudir al médico especialista en salud mental para que nos ayude con este proceso. Tal vez necesita acompañamiento, tal vez necesita psicoeducación. Entonces, aunque no quiera, tenemos que ayudar mientras se resuelven los temas éticos aquí en México. Ok, muy bien. Aquí hay una petición, dice, ¿nos podría compartir el link sobre la mala praxis de los psicólogos? Ah, sí, está en el Facebook. Yo nada más lo copié. Pueden buscarlo en la Federación Mexicana de Psicología. Yo lo encontré allí, mm, en la Federación Mexicana de Psicología. Allí pueden buscarlo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas más antes de terminar. Nos preguntan, ¿el paciente suicida siempre deja carta escrita para los familiares o no siempre? No siempre, no siempre. Hay personas que solamente se van. Hay personas que... Hay dos tipos de suicida. El suicida que planea y el suicida que a veces no lo planea y que es totalmente imprudencial. Entonces, algunas personas dejan todo listo, o sea, regalan su ropa, dejan así como este dinero quiero que se lo des a Juanito, tal y tal. Y otras personas simplemente se van. Son de las personas mm, que no dan ni un solo signo, ni uno solo. En la mañana van a su trabajo, llegan a su casa, se toman un baño y ya, consuman el suicidio. Entonces no necesariamente hay cartas de suicidio.
Siguiente pregunta es, ¿cómo darse cuenta cuando un joven quiere o intenta suicidarse? Pues para ello es importante la buena comunicación, sobre todo con mi adolescente. Imagínense, me voy a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en la tarde me toca cuidar a mi mamá de las 5 a las 9. ¿A qué hora veo a mi adolescente? Nomás lo veo en la mañana para apurarlo, para que se apure a ir a la escuela y en la noche para regañarle porque se tiene que ir a dormir. ¿Qué momento convivo con él? Y estas son realidades, lo que le cuento. Muchas personas trabajan tanto que no tienen el tiempo para un tiempo de calidad con sus personas. Entonces, eh, tenemos que observar más y platicar con nuestras personas. Muy bien. Interesante el concepto de tiempo de calidad, rescatarlo. Y finalmente nos preguntan, ¿cómo puedo contactar a la doctora? Mm, es una gran pregunta. Eh, actualmente estoy en el consultorio privado, entonces puedo dejarles al final mis datos. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues bueno, al parecer ya no hay más dudas o comentarios y pues daré paso a felicitar a nuestra ponente por su participación y agradecer que nos acompañara en este evento, otorgándole el siguiente reconocimiento de manera simbólica. Y nos Ah, gustaría leer lo que dice el reconocimiento, ¿no? Dice la Universidad IEXPRO, que tengo el gusto de presidir, otorga el presente diploma a la médico psiquiatra Marely Bravo Muñoz por su valiosa participación como ponente en la conferencia ¿Qué hacer si tengo un familiar con ideación suicida? Dentro del marco de la segunda cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la vida, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez el día 6 de septiembre de 2023. Muchas gracias, maestra. Quisiera preguntarle alguna conclusión para sellar esta excelente conferencia. mm, agradezco la invitación y creo que me gustaría concluir solamente recordando que esto es una realidad, el suicidio, que la depresión no es solamente llamar la atención. Mm, La depresión se encuentra dentro de las 10 primeras causas de incapacidad en el mundo. Y uno de los síntomas de la depresión es que yo tenga pensamientos de muerte. Y lo más triste es que esta enfermedad mata, no solamente es échale ganas, o sea, el tratamiento no solamente es así, la enfermedad mata porque hace que nosotros mismos busquemos la muerte. Entonces necesitamos tener una mejor comunicación con las personas con las que convivo, comunicación de calidad. Cuando platico contigo, te veo a los ojos, te apoyo, te escucho, te acompaño, porque la mayoría de estos padecimientos psiquiátricos, hasta el 70% de los padecimientos psiquiátricos, se desarrollan durante la adolescencia. Entonces, tengo que darle soporte a mis hijos desde que nacen hasta toda la vida, pero la adolescencia es una de las etapas más importantes. Entonces, creo que enfatizo en el tiempo de calidad, en que la depresión es prevenible, tenemos que ayudarle a tener una buena salud mental a nuestra juventud. Y nada más. Muy bien, entonces procurar tiempo de calidad y una buena comunicación con nuestros hijos y en general la Ujú. familia. Muchas gracias, doctora. Pues fue un gusto haber compartido este espacio con usted y también con todos los espectadores que amablemente enviaron sus preguntas. Y pues lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecerle profundamente su participación. Como siempre decimos, estamos seguros de que la gran ponencia que hoy tuvo pues hará la diferencia con alguna persona y por eso habrá valido la pena este tiempo que nos dedicó. Los invitamos a continuar con nosotros en nuestra segunda cruzada de la prevención del suicidio, Conecta con la vida. Eh, repetimos que la doctora Mailey nos hará llegar su contacto, porque hay mucha gente que está buscando encontrarla, contactarla, la va a compartir también, y también pues la universidad estará lista para informarles, si nos permite, a todos los interesados de su, de su trabajo, ¿no? De cómo contactarla. Claro que sí. Entonces, muchas gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Nos vemos.
Los esperamos entonces el viernes 8 de septiembre en punto de las 4:30, ya que se llevará a cabo el taller Detección e Intervención Psicológica ante caso de ideación suicida, para lo cual nos acompañará como tallerista la doctora Amparo González Chavarín. Los invitados a contactar en Capuy al teléfono que aparece en la pantalla para que soliciten el link para el registro de inscripción. Recuerden que es un cupo limitado. Y pues a todos muchas gracias. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de todos los eventos que tenemos preparados para ustedes, especialmente en este mes tan importante. Y bueno, yo agradezco a los encargados de este proyecto que me invitaran gustosamente. Estamos presentes porque nos interesa que siga teniendo éxito y sabemos que están ayudando a muchas personas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.